tranquilo porque aquí está con nosotros. Este segmento con el Dr. William Ruiz es auspiciado por Farmacia María en Plaza Dorada en Dorado, donde cuidamos su salud y su belleza. 787-278-6300. Ya lo tenemos entre nosotros, como dijo Fernan, el doctor William Ruiz, a quien le damos la bienvenida. Cada vez está más delgado. Sí. Oye, esto es de valientes, en plena Navidad perder peso. Yo sé de eso porque cuando yo perdí peso, comencé en diciembre y dije, jamás olvidaré esta fecha. Porque es fuerte. Eso es así. Pero qué bien se siente. Es de valiente, es de valiente. Sí, pero y obviamente se siente súper bien. Pues ya uno quiere en el 2021 cambiar el look, tiene una serie de metas, ¿no? Sí. Y pues obviamente la pesa estaba como que diciéndome una gran verdad. Y yo decía, no, yo tengo que resolver este asunto. Y me levanté un domingo de guardia, tenía que ir al hospital, pero como había comido tarde, no tenía esa necesidad, esa urgencia para desayunar. Y mira, no, el cuerpo no me está diciendo tengo hambre, porque tengo la costumbre de... Y simplemente ese día, lo recuerdo, hoy va a ser el día que voy a empezar lo que tanto he hablado y predicado a través de las ondas radiales, ayuno intermitente. Hoy es mi día 38. ¡Wow! Número 38. Y estamos comiendo bien, no estamos sufriendo, estamos haciendo lo que hay que hacer, estamos reseteando células. De eso vamos a tener un programa el futuro, lo estamos preparando con mucha responsabilidad, con data científica. Dos ejemplos muy particulares. Yo que puedo estar tiempo y aguantar porque no soy hipoglicémico, me da lo básico, dolor de cabeza. Y aquellos que sí, que tienen problemas de que les baja el azúcar, y tenemos un ejemplo por ahí que ya logró estar más o menos al ritmo que yo estoy, 18 horas. Y se puede, pero de eso vamos a hablar en otro momento. Quería tirarlo al aire porque la gente necesita saber que hay alternativas, que no necesariamente hay que salir corriendo para un gym. Hay una serie de cosas metabólicamente hablando, y hace tiempo que no traemos metabolismo y nutrición, todos son ginecología los temas. Así que yo creo que ya mismito, cuando yo termine mis 6 semanas intensas de todo lo que estamos haciendo, vamos a tener un programa bien educativo, bien interesante para ustedes, para que sepan que se puede y que hay que hacerlo, obviamente, con disciplina, pero con supervisión médica y una persona correcta. Excelente, súper interesante, así que más adelante ya lo vamos a estar hablando, pero el tema de hoy es sangrado vaginal en los días de ovulación. ¿Por qué ocurre esto, doctor? Sí, mira, hay mucha gente que está teniendo esta dificultad, que no la entiende. Obviamente hay varios agravantes en el proceso de trabajar cuando una mujer está sangrando, pero específicamente cuando hablamos de la ovulación marca básicamente el antes y después del evento donde una mujer puede ser fértil. Esos son los días donde la mujer está lista para quedar embarazada. Si a esto le añadimos este problema de sangrar dentro de este marco que es la ventana de oportunidad para quedar embarazada, la mujer no se siente cómoda teniendo relaciones sexuales en un evento como este. Y hemos tenido varios pacientes que han estado quejándose constantemente. Y hay que hablar de cuál es la patología o la razón por la cual las mujeres sangran en el proceso de ovulación. Cuando evaluamos la anatomía de la mujer, puede ser por una cervicitis. ¿Qué es una cervicitis? Una inflamación en el cuello de la matriz, de donde se hace el Papa Nicolau. Y ahí, a través de una muestra del Papa Nicolau, una visión directa, una evaluación de parte de tu ginecólogo, el ginecólogo se va a dar cuenta que tiene cervicitis. Y la cervicitis viene por algún virus, alguna bacteria, que el doctor, una vez toma unos cultivos, haga el ejercicio profesional adecuado, automáticamente va a determinar cuál es el tratamiento. En caso de cervicitis, caso resuelto, es simplemente la puerta de entrada al útero, que se llama cervix, que está inflamada. ¿Y por cuánto está inflamada? Porque tiene una zona bastante débil que se llama la zona de transformación, que de hecho esa es la zona que se toma la muestra del Papa Nicolau, porque esa es la zona que cambia, pues se transforma, y esa es la zona que puede tener cáncer, y de ahí que viene el famoso Papa Nicolau. Así que esa parte puede estar inflamada y no necesariamente es cáncer, simplemente se inflamó en el ejercicio sexual, automáticamente la paciente puede sangrar poscoital. ¿Por qué? Porque está inflamada el área. Ahora bien, cuando no es cervicitis, doctor, ¿qué? Puede ser un pólipo,
Puede haber un pólipo en el área que también es una masita, es una lengüeta que sale o del cervix o de mucho más arriba del útero, que obviamente en ejercicio sexual o cualquier tipo de esfuerzo pélvico puede que esta mujer también sangre en el proceso ovulatorio. Y si no es un pólipo, doctor, pues puede ser de algún mioma o algo que tiene que está degenerándose dentro de la matriz, dentro en la cavidad. Perfecto, doctor. Y si no es un mioma, le he dado todas las posibilidades. Pues vamos a la parte final, que es la parte más importante que la mujer tiene que entender. Muchas veces cuando todo está bien, el sonograma está bien, de momento se pusieron exquisitos a la hora de evaluar, hicieron un histerosonograma, inyectaron para ver si había un pólipo en la pared posterior del endometrio bien lejano a la salida, que es el cervix. Hicieron todo este proceso, no hay nada, el endometrio se ve bien y yo sigo sangrando vaginal cada vez que me toca la ovulación, doctor. No entiendo y tengo dolor, incomodidad, por el proceso de ovulación, más también sangrado. Yo no puedo estar dispuesta a una relación sexual en ese momento. Pues usualmente estos casos en particular, que ya descartamos todas las posibilidades en toda la vía, desde el cervix hasta el endometrio, usualmente es por disfunción del ovario. Okay. El ovario no está funcionando bien porque no ha ovulado bien y entonces tenemos lo que se llama un cuerpo lúteo deficiente. El cuerpo lúteo, una vez tú ovulas, es el que mantiene el medio ambiente adecuado para la implantación de esas células que va a convertirse en un embarazo. Y de hecho, alimenta ese embarazo en las primeras semanas. Cuando tenemos un cuerpo lúteo deficiente, cuando tenemos el área que mantiene la hormona clave para esto, que se llama la progesterona, es cuando ocurren los sangrados en la ovulación. Muchas veces los pacientes no tienen el nivel adecuado de progesterona en el cuerpo para mantener ese endometrio, que es de donde realmente se sangra cuando no hay ningún tipo de patología anatómica, mantenerlo estable. Crece el endometrio débil, sin fuerza en la relación sexual. Si tuviste relaciones sexuales unos días antes de ovular, el día de ovular o después, todo ese proceso se manifiesta a través de un sangrado. Mira eso, o sea que ustedes tienen que ir descartando porque pueden ser varias posibilidades según está diciendo, ¿no? Claro. Y entonces ¿como a qué edad comienzan estos problemitas o esto no tiene edad? ¿Le da jovencitas como adultas, como a las que están a punto de entrar a menopausia? No hemos visto una edad, por lo menos en mi experiencia de la práctica privada no hemos visto edad particular. Yo entiendo que ocurre a cualquier edad de la etapa reproductiva que te toque ovular. ¿Por qué? Porque depende de ese ovario, que ese ovario sea lo suficientemente competente, que tenga competencia y fuerza fisiológica para poder emitir un proceso ovulatorio que a su vez en esa fase luego que ovula mantiene niveles adecuados de progesterona. Vamos a suponer que una mujer queda embarazada. Vamos a olvidarnos del sangrado y tiene muchas pérdidas, 2, 3, 4 pérdidas por la progesterona y nadie se lo ha dicho. Se mide la progesterona. Y usted va a saber si la progesterona está bajita en esas primeras semanas de embarazo. Ya usted tiene un diagnóstico de exclusión donde dice, si la progesterona está baja, el ovario, el proceso fisiológico de mantener un embarazo, que es tener hormonas como la progesterona al nivel adecuado, automáticamente tiene su diagnóstico. ¿Sabe por qué? Usted está teniendo pérdida. De ahí nacen los famosos estudios que Puerto Rico es punta de lanza en ese sentido de la progesterona en las pérdidas de los bebés y en los partos prematuros. Ya Puerto Rico tiene sobre 10 años de data científica que sostiene el tratamiento de progesterona tanto para sostener un embarazo en las primeras etapas hasta llevarlo hasta las 36 semanas, que ya básicamente el bebé está a punto de estar maduro, listo para salir. ¿Y es seguro el tratamiento? Totalmente seguro, totalmente seguro. Lo hemos visto cuando sabemos que el paciente puede tener historial de parto prematuro y se le hace un cerclaje, se le hace una cirugía de cerclaje ya sea vaginal o abdominal.
ambos tipos de cerclaje. Consideramos obviamente también la terapia de progesterona para mantener ese bebé dentro de esa incubadora llamada mamá, para tenerlo todo ese tiempo y entonces poder dar a luz un bebé ya más maduro. Porque obviamente los bebés prematuros tienen sus secuelas de enfermedad. Mientras más prematuro y mientras más se acerque un bebé a la prematurez extrema, obviamente ese bebito va a tener un montón de problemas. Mientras más se acerque a la madurez, ¿qué va a suceder? Que este bebé va a estar mucho más competente a la vida, mucho más fuerte. Claro, la genética tiene mucho que ver. Muchos bebés de 23, 24 semanas hemos visto milagros grandiosos. Aquí en Nueva Vida hemos testificado desde bebé de 23, 24 semanas que hemos tenido en la oficina hasta bebé de 27, 28 semanas, que ha sido extraordinario los testimonios que hemos traído aquí de cómo bebés han sobrevivido ante la adversidad de un parto prematuro y ante la crisis de preeclampsia, otros eventos complicados que han tenido las embarazadas. Pero la progesterona juega un papel clave en todo este proceso de los sangrados. Y es porque fisiológicamente hablando, la función de básicamente la progesterona es estabilizar esa capa, esa camada llamada endometrio para que usted no sangre. Si no tiene los niveles de progesterona adecuada, automáticamente usted va a sangrar. Ese es el principio básico de por qué cuando la gente se pone hormonas, entiéndase, hormonas para la menopausia, como los estrógenos o los famosos pellets de testosterona, se les da a usted dosis de 100, 200, 300. He escuchado gente que usa hasta 400 miligramos de progesterona, que es mucho, ese nivel ya, para poder estabilizar el endometrio, para que el endometrio no sangre y el paciente no tenga esa parte negativa que dicen las mujeres que es la menstruación, la cual yo siempre defiendo. Dice, tú no tienes idea de lo que tú quieres negar. Eso es una bendición que te llegue la menstruación todos los meses, todos los meses. Así que el sangrado durante el proceso ovulatorio, cuando toda aquella patología que te mencioné, desde cervicitis, desde un pólipo cervical hasta un pólipo endocervical y endometrial, si ninguna de esas son, usualmente tiene que ver con la progesterona. ¿Cómo se diferencia de la menstruación? ¿Cómo yo sé que un sangrado, porque la menstruación se me puede adelantar, atrasar? O sea, que si no soy regular, ¿cómo puedo diferenciar? Porque se da solamente en el proceso de ovulación. Yo llevo al paciente al siguiente ejercicio. Le digo, háblame de tus menstruaciones 12 meses atrás. No las tengo. Simple. Donde las tienes, las vas a buscar, me las vas a poner en orden, en una columna. Me dejas una línea en el papel de escuela, como yo les digo, me dejas una línea que yo voy a escribir algo. Escribes tu fecha, deja una línea, escribe tu fecha, deja una línea, porque yo voy escribiendo unos detalles y le entrego el papel. Y le digo, mira, esto es lo que está pasando con tu menstruación. Primero analizamos cuál es la hoja de vida menstrual de esa paciente. Punto 1. Número 2, la envío a que compre lo que se llama el kit de ovulación. Porque me dicen, no, porque la aplicación me dijo. Y yo digo, mira, no, la aplicación va a depender de la data que tú le entres. Exacto. Y si la data no es una data confiable en términos de manejo de tu ciclo menstrual, porque eres irregular, no nos va a dar el día de ovulación. Ahora bien, cuando una mujer ovula, hay una serie de cambios hormonales detectados en la orina. Y ahí es que viene, en esta ecuación, entra las reglas de juego de saber dónde estamos parados, el kit que lo venden en las farmacias de ovulación. Usted orina, coge con un gotero, tira 1 o 2 gotas en los diferentes dispositivos que le dice. Si usted marcó 2 líneas, usted ovuló. Si marca una sola línea, usted aún no ha ovulado, porque se tiene que manifestar una serie de hormonas y cambios hormonales que se metabolizan y salen a través de la orina, y esa es la forma correcta para saber si realmente esta paciente está sangrando en la ovulación o está sangrando en otro evento que no es la ovulación. Así que esa es la manera. ¿Ese sangrado dura menos tiempo que la menstruación? Es bien variable. Yo lo he visto de todo. Manché rosita, sangre como si fuera una regla, sangre oscuro todo ese tiempo en esa ventana de 1 a 3 días de ovulación. Hay de todo. No hay nada específico. Lo que hay es la sospecha
sospecha de la crisis, de que siempre que estoy como que, mira, quisiera tener un deseo sexual con mi pareja, con mi esposo, pero no puedo porque mira, ya volví a la misma crisis y el ovario lo siento incómodo, me siento mal y está ovulando. Es el momento ideal para tener relaciones, pero obviamente es un factor limitante el sangrado y las pacientes pues así lo expresan. Entonces, puede ser cualquier tipo de sangrado, desde algo profuso como algo inocuo, sencillo cuando se están limpiando y que simplemente dicen, mira, no es como Rosita y estoy preocupada porque tenemos de todo en la viña del Señor. Hay mujeres preocupadas por 3 gotitas y hay mujeres no preocupadas por coágulos. Sí, sangra un montón, pero nada que ver. Cierto, muchas veces nos preocupamos por 2 o 3 gotitas y hay otros que no se preocupan por un sangrado excesivo y hay que visitar al médico. Aquí lo importante es que si es algo que usted no está acostumbrado a ver, tiene que visitar su médico. Y lo otro es, o sea, como ya ciertos sangrados para ellas, uso y costumbre, se adaptan. Pues, sangro un montón, como siempre sangro, doctor. Si desde que yo sangro 9 días. Yo, ¿cómo? 9 días es un montón. Entonces eso tú tienes que estar anémica. Y cierto, están en 9, en 10. Eso es normal para mí, porque están en una condición de cronicidad, una anemia crónica secundaria a su sangrado. Y entonces esta niña ha estado con cuerpo lúteo deficiente, con baja progesterona, que entonces hay que ayudarla a cambiar ese patrón de sangrado. Tenemos de todo en la viña del Señor. Excelente tema. Y yo bien intimidado con el tema, no sé. Bueno, tú no sabes. Es que tú no sangras todos los meses, chicos. Tú no sangras todos los meses. Vamos a hacerte un mapita. Sí. Todos los meses uno sangra, pero él está hablando de que cuando hay una alteración, no, pues puede sangrar. No, pero estoy intimidado, no sé qué preguntar. Diferentes razones. Por eso hay que hacer probarte la progesterona. Él está así como que en un éxtasis. Ok, ¿qué es eso de sangrado? Vamos a organizarnos. Explícame. Bueno, mi gente. Doctor, ¿y cómo las personas pueden acceder a pueden ustedes? Pueden acceder allí a la oficina al 423-938-6565. El número de pila siempre ha sido el 278-2393. Recuerde que el 938 o el 423 son teléfonos celulares y usted puede enviar un mensaje de texto. Y recuerde, si usted tiene alguna duda, no hay mejor consulta que usted sentarse y explicar. La oficina siempre ha sido una oficina educativa. Qué bien. Siempre buscamos que el paciente entienda por qué su cuerpo se comporta de esa manera. Mientras más información tú le das a la mujer, Moraima, más tú la empoderas de tener la capacidad de hacer lo que quiere. Ayer yo estaba en una consejería de cómo se hace familia. ¡Ay, qué lindo! Y estaba hablando del proceso de ovulación. De ahí el tema de hoy. Pues pronto nos puede abundar sobre eso. Muchas gracias, doctor. Buen día. Feliz Navidad. Igualmente, muchas felicidades.